Ahora vamos a invitar a la ingeniera Mariana Villafañe. Ella es de la chacra de Miramar de la provincia de Buenos Aires. Bueno, gracias por la invitación a todos. Yo soy parte de la oficina más chiquita que tiene el Ministerio, ¿sí? Es la Oficina de Tecnología y Experimentación, que tiene todas estas chacras, ¿sí? Somos 13 chacras en total, sumamos 6.000 hectáreas. La mayoría tenemos una larga experiencia en lo que es ensayos, ¿sí? Nos caracterizamos por todo lo que es experimentación a campo. Estamos en la mitad del gráfico que presentaba Luis. Nosotros estamos entre el investigador y el productor y ahí es donde nos movemos, ¿sí? Nuestros principios dentro de la oficina es la producción, la experimentación y básicamente la transferencia y adopción. Por eso generalmente les deben llegar nuestros correos y si no les llegan esperamos que se suscriban a nuestra lista. Tratamos de tener la mayor cantidad de temas a lo largo de todo el año como para poder difundir todo lo que se hace desde la parte de investigación, ¿sí? La chacra experimental de Miramar está al costadito de Mar del Plata, es este campo experimental, son 300 hectáreas y estos son nuestros ensayos de trigo, que las características que tienen es que son coordinados por el INASE, por lo cual son todas las variedades que están fiscalizadas, ¿sí? Participan de la red todas las variedades fiscalizadas dentro del país. Eso hace que este año sean 72 cultivares de trigo. Piensen la dimensión de la cantidad de material genético que tenemos disponible y lo que podemos llegar a hacer con ese material genético. Nosotros trabajamos en labranza convencional debido a la infraestructura que tenemos y hacemos 4 fechas de siembra. La primera y la tercera son con fungicida y la segunda y la cuarta son sin fungicida, ¿sí? Hacemos un manejo similar al productor, fortaleciendo lo que es fertilización de los cultivos, como para lograr el potencial de rendimiento. Aplicamos un fungicida, un insecticida y se cosecha gracias al aporte de INTA Bordenave, que realizan los ensayos de cebada en la chacra, entonces nos facilitan la maquinaria, porque el Ministerio viene corto de presupuesto, por si no lo saben, así que no tenemos esa infraestructura. Cuanto a las fechas de siembra, lo que sería importante remarcarles es que ahí tienen los ciclos. En la primera, los ciclos largos. En la segunda tienen los intermedios y los largos. En la tercera tienen los intermedios y los cortos. Y en la cuarta tienen todos los ciclos cortos, ¿sí? Lo cual nos da, teniendo estas dos fechas de siembra con y sin fungicida, que todos los cultivares se evalúan con las dos tecnologías. Y esa es la forma en que los vamos a recorrer ahora. Los ciclos largos, los intermedios y los cortos. Esto es lo que pasó esta campaña. Ya todos lo deben haber sufrido, padecido. Las extremas severidades de roya amarilla, con todas sus susceptibilidades, incluso llegando a las glumas y sumados a granos descubiertos. Eso favoreció a algunos cultivares. Después tuvimos viento y encima, para terminar la campaña, una hermosa roya del tallo que proliferó de manera abundante. Esta es la meteorología. En cuanto a las temperaturas, tienen en líneas plenas lo que es los promedios anuales, desde el 49 que se lleva la meteorología en la chacra, por lo cual tenemos una buena base de datos, y en líneas punteadas todo lo que es esta campaña. 3 momentos. Luego de las siembras y las emergencias tuvimos temperaturas más cálidas. Este año fueron hasta 2,6 grados por encima del promedio histórico. La semana pasada en A Todo Trigo decían que el promedio mundial es de 1 grado por encima. Imagínense que nuestra campaña, que venía acompañando esa tendencia, este último año fueron 2,5 grados. Eso proliferó todas las manchas foliares y en algunas localidades incluso hubo mucha presión de la roya amarilla y roya anaranjada en estado de macollaje del cultivo. Después, cuando ya estaban en espigazón, seguimos manteniendo las temperaturas más cálidas, y durante el llenado las temperaturas frescas. Eso ayudó a aquellos que venían más golpeados a recuperarse un poco y recuperar lo que es peso de 1000 granos y peso hectolítrico. Y en cuanto a las precipitaciones, veníamos con buenas precipitaciones que hacia fines de septiembre se acortaron, pero siempre nos mantuvimos por encima del promedio histórico acumulado. Como les decía antes, el 8 de diciembre tuvimos un tornado, lo cual contribuyó a que la primera fecha de siembra estuviera todo a 45 grados. Contribuyó para que yo no tome esos datos,
fue un trabajo menos, pero bueno, lo cual no se condijo con desgrane y quiebre, ¿sí? Las parcelas tuvieron vuelco, pero no se desgranaron ni tuvieron quiebre, lo cual fue bueno. Las fechas de siembra más avanzadas no sufrieron tanto el viento y posiblemente porque se encontraban en estados fenológicos más... es como que la campaña este año se dilató, entonces la madurez del cultivo llegó mucho más tarde de lo que es habitual. Generalmente para el 8 de diciembre tenemos la mayor parte de los cultivos en madurez fisiológica y este año hubo algunos cultivares que luego de Navidad llegaron a madurez fisiológica. Eso hizo que estuvieran mucho más verdes y aquellos que tuvieron quiebre vieron afectado la traslocación de los cultivos a los granos, ¿sí? Ahora bien, estos son todos los ciclos largos que tuvieron severidades de roya anaranjada por encima del 15%. Luego, a continuación, los ciclos intermedios y, por último, los cortos. ¿Por qué ponemos mayores al 15%? Porque es un valor al que nosotros apuntamos para poder cuantificar significativamente. Si miran la memoria que publicamos nosotros van a tener todos los datos, pero queríamos hacerle una preselección de aquellos que tuvieron más del 15%, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de aviso llegó al 70% de susceptibilidad, de severidad de roya anaranjada, y lo que tienen en líneas amarillas es sin fungicidas y lo que tienen en líneas rojas es con fungicida. Esto nos permite hacer una primera preselección de los cultivares en función de su comportamiento a la enfermedad. Si pasamos a roya amarilla, que fue el gran motor de esta campaña, fíjense que los cultivares se acortan, se disminuye la cantidad de cultivares que tienen la enfermedad y se incrementa la severidad que se alcanzan, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Prometeo, en el caso de Luminé, Algarrobo, AK303 Plus, tuvieron severidades muy significativas, pero fíjense cómo se disminuye la presencia de la enfermedad ante la aplicación del fungicida. Si vamos a roya del tallo, en este caso, se disminuye muchísimo más la cantidad de cultivares, son marcados los cultivares que presentan con fungicida, se logró un buen control. Si leyeron, aunque lo pasé rapidito, las aplicaciones, se hizo una segunda aplicación en diciembre, que los cultivos todavía estaban verdes, y ese fue a fin de controlar la roya del tallo, ¿sí? Hay, por ejemplo, en el caso de 601 que llega al 90% de severidad, pero con fungicida no presentó roya del tallo. Y esto es un lío. Y la idea es marearlos y que se duerman ahora con todos estos datos. Lo que tienen en las líneas verdes es el rendimiento sin fungicida de las dos fechas de siembra en las que se siembra ese cultivar. En este caso son los ciclos largos. Y lo que tienen en líneas amarillas es la respuesta en kilos. Y el numerito, que es el indicador de la línea amarilla, es la respuesta relativa. Va a depender de cada uno de ustedes si quieren alta respuesta al fungicida o baja respuesta al fungicida. Tenemos un caso que es Basilio, que este año tuvo una respuesta negativa al fungicida. O sea, que cuando nosotros le aplicamos el producto, rindió 700 kilos menos. Tenemos todo, dentro de la red tenemos todo un debate de por qué pasan esas cuestiones. Posiblemente se deba al alargamiento del ciclo y eso favorece que luego entren algunas otras enfermedades o la planta sufra algún estrés en el final del llenado, ¿sí? Pero bueno, es para considerar y para demostrarles que nada está atado a un paquete tecnológico, ¿sí? No es que porque vamos a aplicar fungicida siempre vamos a ganar más. Es sumamente vital hacer agronomía y es sumamente vital monitorear los lotes. Muchas veces estamos teniendo problemas de respuesta porque se entró tarde, entonces aplicamos un fungicida de gusto porque no fuimos a monitorear el lote. Lo que ven en el segundo gráfico son los cambios de pendiente, esto es sin fungicida y el otro lado de la línea es con fungicida para los distintos cultivares. Yo le marqué aquellos tres que más rindieron. En este caso, si no me equivoco, es Basilio, el Ciprés, si no me equivoco, el Lapacho, perdón, y el SI 120, ¿sí? Fíjense cómo cada una cambia de diferente manera las
pendientes. Y eso es lo que ustedes tienen que analizar como productores a la hora de evaluar un cultivar. Lo mismo para los ciclos intermedios. Acá, disculpen que vuelvo para atrás, en el caso de serpiente, este año fue muy marcada la susceptibilidad a roya amarilla y fíjense que la respuesta es de un 186% más por aplicar fungicida. Cuando vamos a los ciclos intermedios, Prometeo, que es un trigo de calidad, tiene 198% de respuesta al fungicida, ¿sí? Y hay algunos, como el MS INTA 415, que si bien está en el mismo nivel de rendimientos, tiene una respuesta al fungicida de menos 5%. Por el otro lado, los ciclos cortos, nuevamente la misma comparación, y fíjense que como fueron en menor medida afectados por la enfermedad, los valores ya no son tan extremos, ¿sí? Lo que están marcados acá son el SI 300, SI 330 y, se me fue el otro, perdón, y BUC pleno. Y ahora lo que les hago es la conversión al rendimiento corregido. Cuando uno le factura en el trigo, lo que nos están bonificando o castigando es en función del peso hectolítrico y proteína. Eso es externo a cualquier negocio que nosotros podamos tener, ¿sí? Eso es por ley, es por norma. Es una ley nacional de la norma 20, que si no me equivoco la última modificación fue en el 2010-2011, donde se nos bonifica o se nos castiga un porcentaje de nuestro rendimiento. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer ese cálculo para todos los cultivares, en este caso de ciclo largo. Fíjense, por ejemplo, en el caso del 601, debido al peso hectolítrico, tuvo un castigo máximo que llegó a cerca de 900 kilos por debajo del rendimiento del lote. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya los dormí. Es importante ver cómo cambia acá nuevamente. Las líneas verdes son sin fungicida y las líneas rojas son con fungicida. Fíjense que este año fueron muy pocos los cultivares que tuvieron una bonificación respecto al rendimiento del lote. Y se debió básicamente a la proteína, porque el peso hectolítrico este año alcanzó valores que nunca habían llegado. Tuvimos que correr todas las tablas hasta llegar por ejemplo, hay uno de 53 de peso hectolítrico, lo cual ni siquiera calificaría como trigo pan, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta, como decía Luis antes, el tema de la fertilización ha sido clave este año y la enfermedad, claro. Lo mismo para los ciclos intermedios, fíjense que los castigos máximos no llegan a los 600 kilos, porque nuevamente fueron los que menos afectados se vieron por las enfermedades, y acá sí aparecen, por ejemplo, Klein Proteo, Klein Prometeo, que tienen bonificaciones. Esos son, lo mismo que BUC Meteoro, son trigos típicos de calidad, ¿sí? Son de grupo 1. Y por último, los ciclos cortos, donde acá, como les vuelvo a repetir, tuvieron menos afección y tuvimos mejores bonificaciones respecto a lo que es rendimiento del lote. Por último, para terminar de marearlos, les presento un señor Shukla. Es un gráfico que nos da idea de la estabilidad de los rendimientos, donde en este sector tenemos los trigos más rendidores y más estables, y en este cuadrante los menos rendidores y menos estables. Un caso como para resaltar, el 22, que es Basilio, que es un trigo que ha tenido muy buenos rindes, pero hace pocas campañas que está. Estos son datos de 4 campañas, sí, de 4 campañas. Entonces, por el comportamiento que ha tenido en los últimos años, es un trigo de alta estabilidad, de alta inestabilidad, perdón, y de altos rendimientos. A diferencia, por ejemplo, en el caso del 27, que es Cedro, si no me equivoco, que es un trigo que es del mismo nivel de rendimiento, pero mucho más estable. Este gráfico, que al igual que toda la presentación, queda disponible para el que la quiera, como para analizarlos tranquilos, ¿sí? Son 47 cultivares que han estado en los últimos 4 años de ensayo. Y un paneo final de lo que es cebada. Esta es la red de cebada que coordina el INTA Bordenave. Lo que presentamos acá son los testigos comerciales, que son las cebadas que están en el mercado hoy en día. Junto con esto se analizan 16 cultivares experimentales que todavía no están registrados. Lo que ven aquí al final son las letras de significancia. Lo que podemos destacar es que Overture tuvo un rendimiento superior y diferencial estadísticamente respecto al resto de los cultivares. Y por el otro lado está la calidad, donde se destacan todos los que tienen la letrita A
que es Shakira, Jennifer, Andrea, Aliciana y Overture. ¿Sí? Y nada más. Aquí tienen nuestros datos, cualquier cosa nos escriben, la página del OTEC, la página de la chacra, nuestros mails, y estamos a disposición de lo que necesiten. Muchas gracias.